Reciban una cordial bienvenida a este espacio de debate. Mi nombre es Jensi María Rivera y para mí es un gusto poder compartir este momento académico con ustedes, en el que estaremos analizando un tema que actualmente tiene gran importancia para nuestro país. De igual manera, agradezco la presencia de cada uno de los abogados presentes. El tema que hoy nos convoca es la Ley de Reactivación Económica, una normativa que fue recientemente aprobada por el Congreso Nacional y que surge como una respuesta a los diferentes desafíos económicos que enfrenta nuestro país en la actualidad. Esta ley aparece en un contexto donde el país ha atravesado diversas dificultades económicas. Sin embargo, como puede ocurrir con muchas reformas económicas, esta normativa también ha generado diferentes opiniones dentro de la sociedad. Mientras algunos sectores lo consideran una medida necesaria para fortalecer la economía nacional, otros han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos que podría tener en el empleo público o en la estructura de la administración del Estado. Precisamente por ello, el propósito de este debate es generar un espacio de análisis donde podamos escuchar los diferentes puntos de vista sobre esta ley. Sin más preámbulo, procedo a dar inicio a las intervenciones de cada uno de los panelistas, quienes estarán abordando los distintos enfoques relacionados con esta normativa y su impacto en la economía del país. Los abogados son David Cepeda, Jerry Álvarez, David Alejandro Calero, Freddy Omar López, David López, Marcelo Aguirre y Wilfredo Ventura. Abogado David Cepeda, ¿cuál es su opinión ante esta normativa y cuál es su postura? Muy buenas noches, estimados. Jensi Rivera, un gusto. Ciertamente yo estoy a favor de esta nueva ley, ya que el Poder Ejecutivo se encarga de lo que es la administración de los recursos del Estado. Y esta ley está enfocada en eso, pues, enfocar y distribuir de una manera eficiente los recursos del Estado. Sabemos que la Ley General de la Administración Pública nos dice en el artículo 6 que el principio rector de la administración pública para fijar objetivos y metas se basa en racionalizar sus decisiones, hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos y asegurar la acción coordinada de los órganos o entidades, hacer una evaluación y el control de las actividades de las mismas. Entonces, esta ley viene a hacer específicamente lo que nos dice la Ley General de la Administración Pública, en conjunto con el artículo 3 también, que nos dice que no se pueden crear nuevos órganos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que supongan una duplicación de otros ya existentes. Y todo esto es con el fin, ¿verdad?, de buscar el beneficio colectivo, que haya una administración más eficiente y de esta manera, obviamente, debemos suprimir estas secretarías que están duplicando funciones y ya se están ejerciendo. Entonces, yo estoy a favor ya que brinda eficacia y eficiencia a lo que es la administración del Estado. Excelente abogado, gracias por su participación. Ahora, abogado Jerry Álvarez, desde su perspectiva, ¿en qué punto esta ley podría vulnerar derechos fundamentales? Es un placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo este espacio. Primero debemos mencionar que en Honduras existe el principio de supremacía constitucional, es decir, ninguna ley puede contradecir la Constitución. La Ley Reactiva Económica y Desarrollo Humano debe analizarse a la luz de la Constitución de la República, ya que esta es la norma suprema del Estado. En caso de existir disposiciones que vulneren derechos fundamentales, dicha ley podría considerarse contraria al orden constitucional. La Constitución de la República de Honduras protege el trabajo digno. Lo podemos encontrar en sus artículos 127, 128, 129 y 137 de dicha Constitución. La Constitución establece que el trabajo es un derecho y una función social que debe realizarse en condiciones dignas. Si la ley reactiva económica permite flexibilizar condiciones laborales y disminuir garantías de los trabajadores, podrían vulnerar el derecho constitucional en el trabajo digno. La Constitución garantiza el principio de igualdad ante la ley. Si la ley reactiva económica otorga beneficios exclusivos a determinados sectores económicos y empresas sin considerar el bienestar general de la población, podría generar desigualdad jurídica y social. El Código del Trabajo de Honduras protege los derechos laborales, como es la estabilidad laboral. Eso lo podemos encontrar en el artículo 95 al artículo 100.
De igual forma, las prestaciones en los artículos 120 a 125. Una jornada de trabajo en el artículo 321 al artículo 330. Un salario digno y justo en el artículo 360 al artículo 377. Sin embargo, el Código del Trabajo establece normas mínimas de protección para los trabajadores. Si la ley reactiva económica introduce mecanismos que reduzcan estas garantías laborales, podría interpretarse como una forma de precarización de trabajo. El Código Civil de Honduras protege derechos patrimoniales. Eso lo podemos encontrar en el artículo 598 en adelante. Y obligaciones contractuales en el artículo 1346 en adelante. Seguridad jurídica en el artículo 438 en adelante. Desde la perspectiva del Código Civil, las relaciones jurídicas deben basarse en principios de equidad y buena fe. Si la ley reactiva económica modifica las reglas de contratación y privilegia intereses económicos sobre la seguridad jurídica de las personas, podría afectar el equilibrio contractual entre las partes. Muy bien, abogado, muchas gracias por su intervención. Escuchemos ahora al abogado David Calero. Desde su postura, ¿cómo se puede justificar constitucionalmente esta ley sin afectar derechos ya reconocidos? Buenas. La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano puede justificarse constitucionalmente sin afectar derechos reconocidos, porque se basa en disposiciones de la misma Constitución que permiten al Estado actuar cuando el interés nacional lo requiere. En Honduras existe el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, el cual señala que ninguna ley puede contradecir la Constitución. En este caso, la Ley de Reactivación Económica no la contradice, sino que ella se fundamenta en ella. Por ejemplo, el artículo 245, numeral 20 de la Constitución, establece que el presidente puede dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando el país lo necesite. Esta ley responde precisamente a una situación fiscal difícil, permitiendo tomar decisiones temporales para estabilizar las finanzas públicas. Respecto al derecho al trabajo, reconocido en el artículo 127 de la Constitución, esta ley no elimina ni reduce este derecho, al contrario, busca fortalecer la economía, ya que sin estabilidad económica no hay generación de empleo. Además, el Código del Trabajo sigue vigente por lo que los derechos laborales como salario, prestaciones e indemnizaciones continúan protegidos. En cuanto al principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 60 de la Constitución, esta ley no favorece a un grupo específico, sino que busca generar estabilidad económica para beneficiar a toda la población. Finalmente, es importante destacar que esta ley es temporal, con una duración de 24 meses y está sujeta a controles institucionales, lo que garantiza el respeto a la seguridad jurídica. En conclusión, la ley de reactivación económica se justifica constitucionalmente porque se basa en la Constitución, respeta los derechos ya reconocidos y busca garantizar la estabilidad económica del país en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias, abogado, por su participación. Bueno, continuando con la siguiente participación, abogado Freddy López. Desde su perspectiva, ¿considera que esta ley representa una solución estructural o solo una medida temporal frente a problemas más profundos del Estado? Reciban un cordial saludo, estimados abogados aquí presentes y también a nuestra audiencia. Antes de responder a su pregunta, estimada abogada, me gustaría explicar ciertos puntos para una mejor comprensión de mi postura. La recientemente aprobada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano en nuestro país es presentada como una herramienta de salvamento financiero. Sin embargo, si existen las diversas instituciones del gobierno, es porque el Estado ha evolucionado junto a la sociedad. Y esto lo que ha hecho es que nosotros tengamos una mejor administración de nuestra sociedad. Así que bajo el pretexto de razones presupuestarias, la ley permite despidos forzosos de personal protegido en la ley de servicio civil, violando totalmente el principio de progresividad de los derechos laborales. Esta ley también vulnera diversos principios que son vitales en nuestro derecho administrativo y constitucional.
específicamente los principios del debido proceso, el plazo razonable, el principio de legalidad, la ejecución forzosa y firmeza, establecidos en la Constitución de la República y en nuestras leyes. Esto sucede ya que la ley faculta al Poder Ejecutivo a condicionar el pago de las sentencias judiciales a la disponibilidad presupuestaria. Esto rompe totalmente el pilar del Estado de Derecho en nuestro país, que es el cumplimiento de las sentencias. Asimismo, al establecer que las deudas externas tienen prioridad sobre las sentencias judiciales, el Estado se coloca a sí mismo en una jerarquía donde el acreedor extranjero vale más que la justicia interna del ciudadano. Esta ley también genera ambigüedad jurídica, ya que el concepto de disponibilidad presupuestaria carece de una definición técnica donde el Estado va a decidir caprichosamente cuándo tiene fondos y cuándo no. Y asimismo, para quién tiene fondos y para quién no. Así que los defensores de esta ley argumentan que el recorte es la única salida. Sin embargo, este enfoque es un error grave. Cuando una persona comienza a sentir fiebre y dolor de cabeza, se toma un acetaminofén. Los síntomas se van, pero con el pasar del tiempo los síntomas vuelven. Esto es debido a que no se tomó un antibiótico para eliminar la infección. Lo mismo es lo que pasa con esta ley. Se debe atacar la enfermedad mediante los problemas graves de nuestro país, que son la corrupción del Estado, la falta de transparencia en la recaudación fiscal y la ausencia de políticas que generen crecimiento económico en nuestro país y que aumenten el poder adquisitivo de la población. Así que respondiendo a su pregunta, abogada Yancy, considero que esta ley representa solamente una medida temporal frente a problemas más profundos en el Estado, como los que mencioné anteriormente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado, por su intervención. Siguiendo con lo establecido, abogado David López, ¿hasta qué punto la reorganización del Estado puede considerarse una medida legítima sin caer en exceso de poder? Sí, muy buenas. Primero hay que ser claros en esta situación. La reorganización del Estado no es un acto arbitrario, ¿verdad? Sino más bien es el ejercicio de una facultad constitucionalmente expresa. eh, pues el artículo 245 manda al Poder Ejecutivo a administrar a dirigir la administración pública, ¿verdad? Y pues esto no significa que no pueda ser esto no es una estructura estática y pesada, sino más bien que es un organismo ágil para responder a las crisis. Si bien una institución pues no la puede dirigir el presidente o algo, es importante intervenir, la verdad, es importante servirle al pueblo. En segundo lugar, esta ley no solo fundamenta el principio de legalidad del artículo 321, sino que estamos ante una decisión, no estamos ante una decisión de un solo hombre. Estamos ante un decreto aprobado por el Congreso Nacional y esta está actuando dentro de sus límites, siguiendo el procedimiento que la misma Constitución establece para la realidad del país. Luego, pues, esta ley es un mecanismo jurídico para que el Estado evite tener un gasto mayor y más bien este gasto pueda servir como como una inversión en una medida estricta de legalidad, orientada al bien común y al respeto de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, abogado, por su participación. Ahora, abogado Marcelo Aguirre, desde su postura, ¿considera que esta ley podría debilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y por qué? Buenas noches, abogados, analistas. Sí, bueno, en alusión a lo que expresa el abogado David, la interpretación del artículo 245 es que no puede ser absoluta, precisamente porque aunque el presidente de la República dirija la política general del Estado, esto no le faculta o no le otorga facultades ilimitadas o que pueda hacer alguna modificación de estructuras administrativas que implique la vulneración de los derechos constitucionales. Es decir, toda acción del poder público, el ejercicio del poder público, esta debe de hacerse dentro de los límites que la misma Constitución le confiere al presidente de la República. Asimismo, el artículo 321 no se cumple solo porque una ley haya sido aprobada,
por el Congreso Nacional mediante un procedimiento legislativo, en alusión, ¿verdad?, al principio de legalidad. Es decir, la legalidad como tal no es solo forma, sino también contenido. Si una norma otorga, por ejemplo, poderes excesivos al Ejecutivo, debilita controles, afecta derechos ya reconocidos, entonces esto puede interpretarse como un acto de inconstitucionalidad, aunque el procedimiento legislativo haya seguido su curso. Asimismo, el artículo 328 que manifiesta el abogado deja claro que el modelo económico debería orientarse al desarrollo humano y a la justicia social y no únicamente al modelo como tal. Por eso una ley que impulse, digamos, a la austeridad, como la ley de reactivación económica, que reduzca el empleo forzoso, que reduzca o limite los derechos constitucionales, entonces contradice principalmente ese principio, especialmente cuando el trabajo es visto como la base de la dignidad humana. Así lo establece ya el artículo 328. Seguidamente, un punto crítico, que es el artículo 4 de la Ley de Reactivación Económica, permite despidos sin la mínima posibilidad de acciones judiciales. Esto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y a la estabilidad laboral. El Estado está obligado a proteger derechos y no a limitarlos o restringirlos, como lo está haciendo la Ley de Reactivación Económica. Asimismo, el artículo 135 refuerza esta idea. El Estado debe tutelar los derechos laborales. Por eso, una ley que los limita representa un exceso legislativo. Y hay otro problema. Al ser una norma temporal, cualquier recurso de inconstitucionalidad que se presente ante la Sala de lo Constitucional o ante la Corte Suprema de Justicia podría resolverse cuando ya no esté vigente, dejando sin efecto real cualquier fallo que ésta emita. Finalmente, ya tenemos jurisprudencia en materia internacional, en materia laboral, perdón, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde ha establecido que no se puede limitar el acceso a la justicia. En casos contra Perú, estableció que una ley que impida impugnar sus efectos es inválida y que el derecho al trabajo incluye el acceso a la tutela judicial efectiva. Así que esa ha sido mi postura. Muchas gracias, abogado, por su aportación al tema. Bueno, finalmente, abogado Wilfredo Ventura, desde su postura, abogado, ¿qué tan aplicables son los ejemplos internacionales al contexto económico de Honduras? Bueno, buenas, buenas. Pero antes de responder eso, en primer lugar, tenemos que reconocer que Honduras se enfrenta a un serio problema de sostenibilidad fiscal. Si recordamos, en 2025 el Estado manejaba un presupuesto de 469.000 millones de lempiras, destinado en parte también para sostener a 22 secretarías y a 103 instituciones. Sin embargo, según el portal de transparencia y el SAR, el total de recaudaciones e ingresos que tuvo el Estado para finales de ese año solamente se alcanzaron los 31.989 millones de lempiras. Esto está muy por debajo de los gastos presupuestados. Esta brecha implica que el Estado debe mantenerse mediante deuda externa. Esta, junto a la deuda interna que ya tiene el Estado de Honduras, da un total de más de 17.700 millones de dólares, que en lempiras aproximadamente serían 468.000 millones. Pues el endeudamiento excesivo no solo compromete la estabilidad financiera del Estado, sino que también puede causar la devaluación de nuestra moneda. Esto significa que el estilo de vida de la población, de los ciudadanos, se va a encarecer. En este contexto, mantener un Estado sobredimensionado resulta insostenible. Y pues en el ámbito internacional nos da varios ejemplos y el que más me ha gustado a mí, el que más se puede aplicar en esto, sería el caso de Argentina. Tras un fuerte ajuste fiscal y la reducción del aparato estatal con la llegada del presidente Milei, la economía logró salir de un estancamiento histórico de 15 años, con una mejora conjunta superior al 10%.
y una inflación interanual, perdón, reducida al 30%. Por lo tanto, Honduras debe optimizar y tomar medidas similares, reducir el tamaño del Estado, optimizar su eficacia y evitar el aumento del gasto público, que pues es uno de los objetivos de esta ley. Eh, Solo así se podrá proteger una economía sostenible y proteger a la población de un colapso financiero futuro y sentar las bases para un crecimiento económico real y duradero. Muchas gracias. Gracias, abogado, por su intervención. Procedo a dar gracias a cada uno de los abogados que dieron su aporte a este tema de suma importancia en nuestro país. Bueno, este debate ha permitido evidenciar la complejidad del tema y la existencia de distintas interpretaciones jurídicas y económicas. Bueno, para finalizar este debate, es importante destacar que no estamos ante una discusión simple, sino ante el análisis de dos visiones fundamentales sobre el papel del Estado de nuestro país. Por un lado, se ha defendido que la ley de reactivación económica es una medida necesaria para enfrentar la crisis fiscal del país, buscando una administración más eficiente, la optimización de los recursos públicos y también la estabilidad económica como base para el desarrollo. Y por otro lado, se ha planteado preocupaciones importantes desde el ámbito constitucional, señalando que la búsqueda de eficiencia no debe implicar la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en temas como el derecho del trabajo, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia. En este sentido, el debate ha puesto en evidencia una atención clave, el equilibrio entre la sostenibilidad económica del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos. Bueno, más allá de estar a favor o en contra, queda claro que Honduras enfrenta el reto de encontrar soluciones que no solo fortalezcan su economía, sino que también respeten plenamente el marco constitucional y los principios del Estado de Derecho. Agradecemos las valiosas intervenciones de los panelistas y la atención de todos los presentes. Con esto damos por concluido este debate. Gracias.